Marta Elena Casaú Zarzú es socióloga, historiadora, catedrática y escritora, que ha hecho investigaciones y escrito diversos artículos sobre el racismo en Guatemala. Este texto fue escrito en 1999, después de que el 16 de mayo se realizara un referéndum para integrar a la Constitución y a la Carta Magna acuerdos sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La gran mayoría de la población votó en contra. Así es que el objetivo de este texto es identificar los orígenes del racismo imperante, por lo que Marta hará un recorrido histórico hacia los imaginarios nacionales conformados a finales del siglo XIX e inicios del XX, con lo que buscará responderse por qué no se logró una política de mestizaje y cuáles fueron las razones para la exclusión del indígena. Así también pretende hallar nuevas fórmulas para la integración de los mayas a la nación. Casaú explica que a lo largo de la historia, entre los intelectuales criollos, blancos y ladinos, o sea mestizos, han prevalecido los discursos que buscaban sus propias raíces en lo hispánico. Solo unos cuantos creían en la regeneración y redención del indio a través de la civilización y la educación. La gran mayoría optaba por una salida eugenésica, pues consideraban al indio una raza inferior. Frente a este debate, la autora presenta las posiciones de 4 corrientes ideológicas. La primera pertenece a los intelectuales mayas, quienes identifican que el Estado de Guatemala pertenece a la élite ladina que ha acaparado el poder desde la independencia y que responde a un proyecto criollo y ladino de nación que se impuso a través del exterminio de los indígenas, la asimilación de la cultura ladina y la integración por medio de la pérdida de su cultura e identidad, utilizando el racismo como un mecanismo de explotación económica, fortaleciendo la desidentificación y desvalorización de su cultura, y que llevó además a la masacre indígena de la década de los 80. Entre las diferentes corrientes mayas existen diferencias en cuanto a la solución ante esta situación, pero no así sobre la identificación de los problemas y sus causas. La siguiente corriente pertenece a los ladinos urbanos, quienes apelan a que la identidad maya es una falsedad, pues estos mismos se extinguieron en el siglo IX junto a su civilización. Dicha identidad, según ellos, responde a una construcción etnonacionalista para dividir al Estado. Argumentan que el movimiento panmaya es antiladino y esencialista, y abogan por una nación mestiza que ponga freno al movimiento maya y que enaltezca los valores ladinos. Uno de sus mayores exponentes es Mario Robles Morales. Sobre estos dos proyectos, la autora dirá que ambos son excluyentes y esencialistas, en la medida en la que buscan imponer su identidad como la única válida para el conjunto de la población, y además sobre la base de acuerdos étnicos y no políticos ni sociales. Ella opina que lo que habría que buscar es lo común entre ambos grupos. La siguiente posición, que es una intermedia y pertenece a historiadores y antropólogos ladinos, dice que el proyecto de nación ladino, que se construyó desde el siglo XIX, tuvo como objetivo homogeneizar mediante la ladinización, pues a los ladinos era más fácil incorporarlos al Estado que a los indígenas, pues los primeros se acercaban más a la civilización. Dicen que la identidad ladina no es uniforme ni refiere a una etnia, no es lo mismo que mestizo, sino que es una identidad formada por el Estado en función de cuestiones políticas y de clases. En lo ladino entra todo lo que no es indio. Dirán estos autores. Solo en la Revolución de 1944 se intentó un proyecto de mestizaje, el cual fue abortado. Sus principales exponentes son Arturo Taracena e Isabel Rodas Núñez. Sobre esta última posición, la autora opina que se pierde de vista las relaciones interétnicas, el conflicto histórico-social de ambos grupos y la estructura social, así como los espacios de sociabilidad y el mestizaje cultural. Opina que hay una desjerarquización del racismo y que pecan de una visión ladinocéntrica, por lo que no logran articular los conceptos de etnia, clase y nación. La cuarta posición es la de Casaú Zarzú, que dice que el problema de las élites guatemaltecas es no haber construido un proyecto de nación mestiza, y que esto es hoy un déficit de legitimidad para el Estado actual. Esto es porque los pensadores del siglo XIX y de las dictaduras de la década de los 20 y los 30 estuvieron influidos por el positivismo y las corrientes racialistas. Dice que el rechazo al mestizaje y su desvalorización como raza inferior, degradada o degenerada,
fue uno de los elementos que obstaculizó la creación de un proyecto de integración mediante el mestizaje. Es por esto que el proyecto de nación de Guatemala se aleja del mexicano, del de Costa Rica o Nicaragua, y se acerca más al de Cuba, Bolivia o Perú. Así también, la autora critica que la mayoría del pensamiento ladino habla en términos de integración por medio de la ladinización o de la proletarización y la culturación unidireccional, mientras que poco considera la incorporación plena del indígena a la ciudadanía. Es por esto que a lo largo del texto, la autora volverá sobre el debate de 1920 y sus antecedentes a finales del siglo XIX sobre la integración y asimilación del indígena. Ahora bien, para contextualizar, vamos a checar los modelos de integración que surgieron en Guatemala durante el siglo XIX. Tienen un antecedente histórico de la mitad del siglo XVI, cuando la monarquía hispánica discute los términos de convivencia social e incluso económica de las colonias. Los principales intereses de la corona y de la iglesia era la castellanización y el cristianismo. A partir de estos fenómenos surgen varias propuestas, las cuales la autora menciona la de oidor Tomás López. Dentro de sus postulados toma dos vías, que eran la separación de las repúblicas entre indígenas y españoles, una convivencia separada, y otra de las vías de asimilación eran los matrimonios arreglados, ya sea con campesinos, pobres o élites indígenas, para que por lo menos tuvieran un incentivo material. Las propuestas de López estarían muy presentes y perdurarían en el imaginario criollo, pero lo que principalmente permanecería, en este caso en Guatemala, sería el vivir en repúblicas separadas, sin importar que esto sería un obstáculo para la castellanización. Conforme fue pasando el tiempo, surgieron nuevas propuestas de aculturación e integración, principalmente entre las élites criollas y los religiosos, todos estos empatando en una característica: el cristianismo, como principal énfasis para lograr la aculturación y la supresión de la cultura, que ellos describían como bárbara y salvaje. Una de las corrientes que tomarían estas élites para la integración sería el despotismo ilustrado, que tenía ideales como la libertad y la felicidad, con nuevas concepciones sobre la ciencia, el utilitarismo, la concepción del paganismo e incluso nuevos modelos de gobierno, en este caso particularmente la república. La república significó un severo impacto en las élites criollas. La Universidad de San Carlos, donde varios se formaron, sería la responsable del estudio del despotismo ilustrado, como consecuencia las bases para futuras emancipaciones. Estas élites criollas entre los periodos de 1800 a 1830 fundarían diferentes instituciones. Por ejemplo, la Sociedad Económica de Amigos El País, el Consulado de Comercio, y a la vez estas élites construirían ayuntamientos y futuros principales diarios, por ejemplo la Gaceta de Guatemala y posteriormente el Amigo de la Patria y el Editor Constitucional. En 1796 la Sociedad de Amigos de París elaboraría un concurso ensayista para buscar una solución y el postulado lo voy a citar: utilidad de que los indios y ladinos se vistan y calcen en la española y medios de conseguirlos sin violencia. Dentro del imaginario racial esto causó mucha polémica. El ganador sería un fraile dominico, Fray Matías de Córdoba, ideas que compartiría con varios personajes ilustrados de la época en Guatemala. En su ensayo, donde menciona una severa preocupación por todas las comunidades indígenas, menciona que están alejados de la necesidad y de la felicidad, y esto al no generar vínculos sociales recae en vicios morales, ya sea en el ocio, la apatía y la depravación. Estos discursos son creados por la otredad o dentro del imaginario colonial, pero Matías invita a la integración de los indígenas. Menciona que la integración de los indígenas era más necesaria para los criollos que para los indígenas, porque vivían en un estado salvaje. También para que adquieran esas necesidades del bien común, para que sean conscientes de la utilidad de vivir en sociedad. Menciona que es necesario que calcen y vistan a la usanza española, porque de esta forma se les integrará al comercio, en las artes y en las buenas costumbres. Adquirirán necesidades físicas y nuevas virtudes. Estas son palabras que usa en su ensayo. También para Córdoba el vehículo de aculturación no solo son las leyes, ni el mestizaje o la dinización, ni la cohesión física o moral, sino el convencimiento y la persuasión, ya que gracias a la imitación y a la educación cívica sin violencia ni mandato,
podrán alcanzar la virtud. Los agentes sociales que principalmente postula son los alcaldes mayores y curas, ya que tienen una gran influencia, y muchas de las ideas que postula en este ensayo ayudarían de influencia para los proyectos de nación y visiones futuras en Guatemala. Proyecto de Nación y la visión del indio en el pensamiento político de José Cecilio y de Antonio Batres Jáuregui. De manera más historiográfica vamos a presentar estos autores, los cuales estuvieron inmersos en los hechos historiográficos. Por un lado tenemos a José Cecilio del Valle, el cual perteneció a una red de familias criollas ocupando cargos públicos en la administración colonial. Fue editor de guerra, auditor honorario del ejército, fiscal interno. Entre otras cosas, participó en la elaboración del Acta de Independencia durante la anexión de Guatemala a México, además de ser elegido miembro de la Junta Provisional Consultativa del Gobierno Federal Centroamericano. Es uno de los intelectuales más influyentes durante el siglo XIX y es muy fuertemente influenciado por la Ilustración española, especialmente por Jovellanos y Campomanes. Antonio Batres nace en la segunda mitad del siglo XIX y estuvo muy inmiscuido en la liberación de la época. Además de ser un gran conocedor de pensadores europeos, comparte la misma admiración por el pensamiento ilustrado español de Jovellanos y Campomanes, a los que cita constantemente en la modernización agrícola. Dirigió la Sociedad de Amigos del País durante 18 años y enseñó economía política, derecho institucional y literatura. Además de ser abogado, historiador, filólogo y político, entre otras cosas importantes dentro de la construcción de nación guatemalteca, participó en la redacción de varios textos constitucionales durante gobiernos liberales. La propuesta que José Cecilio del Valle desarrolla sobre el proceso de educar al pueblo implica retomar otras experiencias históricas y además está influida por el pensamiento ilustrado español. Sus postulados se insertan en el proyecto de crear una nación integradora y construir una patria incluyente, donde nacionalizar es un proceso gradual, para lo cual se deben crear ciudadanos libres y felices, pero aún más importante, que sean útiles a la República. Consecuentemente, siguiendo este pensamiento, se requiere la integración del llamado indio, generando una transformación física y moral en él, de modo que se hagan desaparecer las castas y se geste una unión en la población. Para que esto logre consumarse, se requiere una estrategia educativa, donde menciona el papel de la prensa y periódico como presentador de los modelos a seguir, patriotas como los eclesiásticos o serviciales como los aristócratas, y la función del trabajo como motor y unificador de la sociedad. Resalta además a la lengua, donde la hispanización o enseñanza del castellano tiene una fuerza homogeneizadora, junto al vestirse como español. Sin embargo, su atención se centra en el fomentar los matrimonios mixtos y cruces interraciales, para así fusionar las castas y entonces eliminar la diversidad. Valle piensa que para gestar una educación que logre integrar a la sociedad se necesita la participación de todas las clases y del Estado mediante sus instituciones. Pero el verdadero agente del cambio para él es la élite sabia, los párrocos, filósofos, etc. Sus ideas influyeron en la legislación y el ideario de la Federación y partidos unionistas posteriores. Los postulados sobre educación que Batres Jáuregui hace tienen una visible influencia del positivismo comtiano. Sus medidas parten de la idea colonial del indio, como inferior natural y culturalmente. Los considera un problema que debe mejorarse, pues su condición de clase debe avanzar hacia la civilización. Su concepción de la educación se inserta en el proyecto liberal de nación, donde se deben formar ciudadanos cívicos, responsables y buenos. La educación funciona como un elemento civilizador y vehículo de adquisición de ciudadanía,
Por medio de ella se homogeneiza la nación y se integra al indio a la civilización, a la república, a la economía, para así conseguir su desarrollo y su progreso. Afirma que, para cumplir ese propósito, además de convirtiendo al indio a pequeño propietario y buen agricultor, destaca se debe tomar la vía de la ladinización, la cual implica que los indios adquieran virtudes, costumbres, hábitos, traje, idioma y cultura ladina, aculturándolos y despojándoles de su identidad. Los ladinos eran los no indios, los mestizos, que veía como civilizados, lo cual creó un discurso hegemónico que implicó la ladinización como condición para adquirir la ciudadanía. Las estrategias de ladinización fueron la creación de planes globales de educación y de estudios, la creación de legislaciones, dictámenes, acuerdos, la fundación de instituciones y escuelas dirigidas a indígenas. El agente responsable entonces era el Estado, que determinaba además que a aquellos indígenas que no se ladinizaran se les aplicarían políticas de segregación y exclusión, restringiéndoles de derechos. Este discurso y propuestas de Batres influyeron leyes durante varios gobiernos liberales, permeó todo el discurso hegemónico y fundamentó la mayor parte de medidas integracionistas de finales del siglo XIX e inicios del XX.